Arroz navideño. El arroz navideño con frutos secos más fácil, económico y delicioso. Acompaña tus platillos en esta Navidad con este delicioso arroz navideño que encantará a quien lo pruebe. Acompáñame a prepararlo. Para empezar, aquí tengo una media taza o 270 gramos de arroz, el cual remojé en agua por solo unos 5 a 10 minutos para posteriormente enjuagar muy bien hasta que el agua salió transparente. Y entonces ya así lo dejé por encima del bol a que se secara el arroz. Y también te voy a mostrar en este momento las tazas con las que medí el arroz. Como ves, son tazas medidoras de secos y aquí lo importante es que estas mismas tazas son las que usaré para medir la cantidad de agua que se requiere. Así que si vas a utilizar tazas para esta receta, solo asegúrate de usar la misma para medir la cantidad de arroz y agua. En fin, encenderé mi estufa a temperatura media y en una ollita voy a añadir un poquito de aceite, seguido por 20 gramos o 1,5 cucharada de mantequilla. Aprovecho este espacio para invitarte a suscribirte al canal, tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. Pero bueno, continuando con la receta, una vez la mantequilla ya se ha derretido, voy a agregar un cuarto de una cebolla grande que equivale a 80 gramos. Voy a mezclar un poquito la cebolla y enseguida voy a añadir 7 ajos pequeños, aproximadamente unos 6 a 7 gramos. Mezclaré un poco y voy a agregar una pizca de sal que ayudará a que la cebolla libere sus jugos y se cocine mucho más rápido. Seguiré mezclando y aquí la verdad es que toda la cocina se inundó del delicioso aroma que desprende el ajo y la cebolla. No sé ustedes, pero a mí me encanta el olor de estos ingredientes cuando se fríen. Ya que la cebolla se vea transparente, voy a vaciar el arroz que ya debe estar seco y no voy a dejar de mezclar desde este momento porque no quiero que se queme. Recuerda que tenemos la estufa a temperatura media. Mientras estaba mezclando noté que le hacía falta un poco más de grasa, se veía seco por partes. Por ello decidí añadir unos 5 gramos más de mantequilla para que el arroz selle bien. Aquí solo hay que tener cuidado porque si nos pasamos de aceite quedará grasoso y si usamos menos aceite de lo debido, el arroz tendrá una cocción dispareja. Así que es importante checar cómo se ve tu arroz mientras lo fríes. Y bueno, aquí yo lo voy a freír un poco más de lo normal. Queremos que algunos granos se vean más doraditos que otros. En ese momento añadiré media cucharadita de sal y seguiré mezclando. Aquí la cantidad de sal es al gusto, va a depender del líquido que vayas tú a utilizar. Si es solo agua, pon un poquitito más de sal. Y bueno, aquí como ves el arroz ya se ve bastante doradito. Algunas de nuestros granos se ven más doraditos que otros y eso es lo que queremos. Así que en este momento voy a añadir caldo de pollo. Voy a añadir solamente 3 tazas o 553 mililitros, pero iré vaciando de a poco para no pasarme. Aunque si medimos o pesamos correctamente, sí serán las 3 tazas. En este punto prueba y si hace falta pones un poquitito más de sal de ser necesario. Mezclaré un poco a distribuir bien el arroz. En este punto reduciré la temperatura de la estufa a baja y aquí no quiero que te confundas y creas que usé esta taza para medir líquidos porque no fue así. Como les comenté en un inicio, para esta receta medí los líquidos con la misma taza que medí el arroz, que son las que se usan para medir los ingredientes secos. Esperaré a que el caldo quiera comenzar a hervir y en ese momento cubriré la ollita y dejaré a lumbre baja por 12 a 15 minutos. Te recomiendo usar una tapa transparente pues te ayudará a que veas cuánto el agua se ha consumido, pues no queremos estar abriendo y cerrando el arroz mientras lo cocemos. Y bueno, aquí mi arroz estuvo listo en 13 minutos, así que voy a retirar la tapa. Me voy a asegurar que ya no tenga nada de agua, por lo que voy a revisar con una cuchara. En este momento apagaré la estufa y cubriré nuevamente para dejar reposar el arroz por unos 10 a 15 minutos, así va a terminar de cocerse.
Mientras tanto voy a poner a calentar un sartén a temperatura media-baja, en el cual voy a tostar 90 gramos o 3/4 de taza de una mezcla de almendra y nuez picada. En este punto no voy a dejar de mezclar porque no quiero que se quemen mis nueces y almendras. Y vamos a dejar solamente a que comiencen a liberar su delicioso aroma. Esto te puede tomar de 2 a 5 minutos, ya esto va a depender porque si utilizas tus nueces o almendras enteras, pues seguramente te tomará un poquito más de tiempo. Mientras termino de tostar mis nueces, aprovecho para recordarte que los ingredientes y tips te los dejaré como siempre debajo del título, en la cajita de información. Y bueno, aquí ya están listas mis nueces y huelen súper ricas, así que retiraré. Ok, después de 10 minutos voy a destapar el arroz y con un tenedor y solo por encima voy a mezclar para posteriormente agregar 3/4 de taza o 90 gramos de arándanos secos. En lugar de ellos puedes usar pasas o una mezcla de arándanos y pasas, lo que más te guste. Añadiré la mezcla de nuez y almendra que tosté previamente. Seguido por un poco de aceite de oliva y unas gotitas de jugo de limón. La cantidad de aceite de oliva y jugo de limón será a tu gusto, solo ve probando porque tampoco queremos pasarnos. Para mí con poco menos de la mitad del jugo de un limón pequeño fue suficiente. En fin, mezclaré a incorporar bien todo. Cabe destacar que el arroz aún debe estar caliente para que se impregne del sabor del aceite de oliva, jugo de limón, arándanos y nueces. Pero bueno, aquí yo lo que voy a hacer es que voy a probar. Y para mí así ya está perfecto, no necesita nada más, pero tú aquí ajustas a tu gusto. Cubriré nuevamente para que se impregne aún más de esta deliciosa mezcla de sabores. Los arándanos aportan dulzor, más el tostado de las nueces y almendras junto con el aceite de oliva y la acidez del jugo de limón me encanta. Créeme que es una combinación perfecta para estas fechas. Si ya estás suscrita o suscrito al canal, recuerda que también ya tenemos activa la función de unirse y si te unes al canal tenemos muchas recompensas que pueden gustarte. Y así nos ayudarías también muchísimo a seguir creando contenido. Eso es todo, no olvides dejarme un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradecemos mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.